¿Qué tal, queridos amigos y hermanos? No nos vemos desde el año pasado, ¿verdad? Después de estas 2 semanas de descanso, bienvenidos una vez más a este canal de estudios bíblicos. Espero que hayan pasado un lindo fin de año, lindas navidades, un buen año nuevo. Y bueno, estamos reiniciando nuestro estudio bíblico de la Epístola a los Romanos, epístola en la cual el apóstol Pablo desarrolla magistralmente el Evangelio de Jesucristo y con su tema central, que es la justicia de Dios. En nuestra última sesión, recuerdan ustedes, vimos el increíble regalo de la justicia de Dios y que el profeta Isaías describe de una manera hermosa y muy gráfica en el capítulo 61 de su libro, el versículo 10, que dice: En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia ataviada con sus joyas. Me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Es una forma poética de decir que Dios nos ha quitado la vergüenza de nuestros harapos sucios y malolientes, de nuestro pecado, y nos ha cubierto, nos ha vestido con el manto de justicia de Cristo, con su justicia, con su santidad, y con esa justicia, con ese manto, con esa vestidura, nos ha recibido en su familia con la dignidad de hijos de Dios. Ahora bien, llegamos ahora al capítulo 5 de la epístola, que contiene uno de los pasajes más enigmáticos e incomprendidos de toda la epístola, que muchos consideran lo ven como un paréntesis, como que el apóstol Pablo se distrajo, comenzó a filosofar para luego retornar a su tema recién en el capítulo 6. Pero no es así. La realidad es que los versículos 12 al 21 de este capítulo 5 que es nuestro texto de hoy. Allí el apóstol Pablo presenta a Adán y a Cristo lado a lado, a cada uno como el iniciador de una nueva raza, diferente, cada una bajo el dominio de un principio diferente y con un destino diferente. Por eso el título: 2 Adanes, 2 razas, 2 destinos. Así que leamos nuestro pasaje en Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Dice el apóstol Pablo: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora notemos esta frase: el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Vamos al versículo 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora, veamos que Pablo inicia este pasaje con las palabras por tanto, anunciando que todo lo que va a decir luego es una consecuencia y ampliación de lo que ha dicho hasta este momento. En el versículo 14, esta frase que resalté,
dice algo muy importante, que origina el tema de nuestro mensaje de hoy, que Adán es figura del que había de venir. Es decir, que la vida de Adán prefiguraba, anunciaba a Cristo por su semejanza con lo que Cristo sería en el futuro. Y esta semejanza se cumple en que Adán fue la semilla que inició una raza que está bajo el dominio, el imperio de la muerte. De la misma manera en que Cristo, el segundo Adán, fue la semilla de la raza de los redimidos bajo el imperio de la vida. Analicemos entonces este cuadro, tal como el Pablo lo describe, con los dos Adanes, las dos razas y los dos destinos. Y nuestro primer punto es entonces el primer Adán, representante de la raza caída. Una objeción muy común es: ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? ¿Por qué tengo que pagar por el pecado de Adán? Pero esto no es así, no es lo que la Biblia enseña. Nosotros no pagamos por el pecado de Adán, sino que sufrimos las consecuencias de su pecado. Y la razón es una razón muy simple: la unidad de la raza humana, la unidad orgánica de la raza humana. La raza humana no está constituida por individuos independientes uno del otro, como si vinieran de mundos diferentes, sino que está compuesta por generaciones dependientes la una de la otra. Cada generación ha estado en la generación anterior, en los genes de la generación anterior, y esta generación transmite a la siguiente también sus propios genes. También cada generación disfruta o sufre las consecuencias de los aciertos o los errores de la generación que la ha precedido. Este es un principio, yo diría, universal. Es un principio biológico en la naturaleza, por ejemplo. Una semilla buena y sana produce plantas y frutos buenos y sanos. Una semilla defectuosa y enferma produce plantas y frutos defectuosos y enfermos. Es un principio válido también en la familia. El padre representa a los hijos. Los hijos han surgido de los genes del padre. Pero además de esto, si el padre ha trabajado bien, ha vivido una vida sana, con sabiduría, con prudencia, pues entonces los hijos van a disfrutar de una vida cómoda, tranquila. Pero si el padre comete errores graves, delitos graves, y termina en la cárcel, por ejemplo, los hijos van a sufrir las consecuencias. Van a sufrir hambre posiblemente, y sobre todo van a sufrir vergüenza por el padre, ¿no es verdad? Y este principio biológico en la naturaleza, que es válido en la familia, se puede ampliar a toda la raza humana también. Todos heredamos las características de nuestros padres. Los 23 cromosomas del padre, sumados a los 23 cromosomas de la madre, cuando se unen, estos determinan, primeramente, que somos seres humanos, ¿verdad? Hombres, mujeres, pero seres humanos. Pero también determinan nuestros rasgos físicos. El color de la piel, el color del cabello, la forma de los ojos, nuestra estatura, nuestro tipo sanguíneo, ¿verdad? Todo es determinado por los genes que recibimos de nuestros padres. En el ámbito psicológico también, heredamos mucho de los rasgos psicológicos de nuestros padres. Por ejemplo, habilidades, tendencias, inclinaciones, gustos, y todo esto pues es inevitable. No podemos protestar, no vale protestar contra esto, simplemente tenemos que aceptarlo. Pero como somos cuerpo y alma, pero también espíritu, lo que pasa con el cuerpo, la herencia biológica física, lo que pasa con el alma, la herencia psicológica, también ocurre con el espíritu. Heredamos también la naturaleza
corrompida de nuestros primeros padres, que ha sido transmitida de generación en generación desde Adán y Eva. Ahora, ¿cómo es que se transmite esta naturaleza corrompida? Ahora, recordemos lo que Dios le había dicho a Adán. Le dijo: el día que de él comiereis, ciertamente moriréis, refiriéndose al fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero a pesar de que le dijo: ciertamente moriréis, Adán y Eva no murieron. ¿Qué pasó? Sencillamente que Dios no se refería a la muerte física, a la cesación de la vida, sino se refería a la muerte espiritual, la separación de Dios, la pérdida de la comunión, del compañerismo con Dios, que es la razón para la cual Dios había creado al ser humano. Lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12 es muy importante. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Notemos con cuidado la secuencia de este versículo. Dice: el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora, es decir, no es que Adán cometió un pecado y ya, que se quedó el pecado en él. No. Dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Sí, a raíz del pecado de Adán, el pecado como principio, como poder, entró al mundo, entró a la raza humana. Es el poder espiritual, el corruptor de la muerte. Y como el pecado produce muerte espiritual, ese principio, ese poder espiritual corruptor ha hecho que todos los seres humanos, a partir de Adán, también cometan pecados, que sean pecadores. Ahora, podemos resumir entonces lo que sucede de esta manera. No somos pecadores porque cometemos pecados, sino pecamos porque somos pecadores. Pecamos porque hemos nacido pecadores. Hemos recibido esa naturaleza. Esa es la razón por la cual los niños cometen maldades desde antes de tener uso de razón. ¿Han visto ustedes cuando nace la hermanita, el hermano mayor, que tiene 2 años posiblemente, va y le da su cachetada, la pellizca, le hace daño porque siente celos de esa hermanita, porque ve que la mamá está atendiendo a esa hermanita, ¿verdad? Y cuando es más grande, le quita el juguete, en fin, comienzan a manifestarse síntomas, evidencias de cierta maldad, ¿verdad? Egoísmo, sin que nadie se lo enseñe. Es esa naturaleza pecaminosa que comienza a manifestarse. Ahora bien, esto ha llevado que la historia humana sea una historia continua de violencia, de egoísmo, de guerras, de terrorismo, de explotación, de discriminación, explotación económica, explotación sexual, explotación de niños, odio, corrupción, inmoralidad. Todo lo que vemos y que ha estado presente en el mundo a lo largo de toda su historia, con diferentes manifestaciones, diferentes formas, de diferente manera, pero siempre ha estado presente este principio corruptor de la muerte en el mundo. Y no ha habido religión, no ha habido cultura, no ha habido educación, ni hay ciencia que haya podido vencer o haya podido cambiar este principio de muerte en el mundo. ¿Por qué? Porque la misma religión, la educación, la ciencia, todo es parte de este mismo mundo bajo el principio de muerte. Entonces, cerrando este primer punto, el primer Adán inició la raza humana caída, dominada bajo el dominio del principio de muerte, que lo lleva a un destino inevitable, al destino de la muerte eterna. Esta es la mitad del cuadro. Y esto nos lleva al segundo Adán, representante de los justos por la fe.
Así como el primer Adán es representante de la raza caída y que por leyes naturales y espirituales las consecuencias de su pecado pasaron a toda la raza humana, a todas las generaciones posteriores, de la misma manera, por las mismas leyes, Cristo se constituye en el representante, en el segundo Adán, representante de la raza de los justos por la fe, de la raza de los redimidos, y la consecuencia de su obediencia, de su justicia, de su santidad, son transmitidas entonces a todos los justos por la fe de generación, no de generación en generación, sino a todos los que reciben por fe a Jesucristo. En ese sentido, Cristo es el segundo Adán. Sin embargo, hay una gran diferencia en la relación entre la raza caída con el primer Adán y la raza de los justos con el segundo Adán. ¿Cuál es la diferencia? Que estamos unidos al primer Adán por generación, pero estamos unidos al segundo Adán por regeneración. La primera relación es involuntaria con el primer Adán. Es inevitable porque es biológica. No podemos escoger a nuestros padres. Simplemente nacemos de ellos por la voluntad de nuestros padres. Sin embargo, nuestra relación con el segundo Adán, con Cristo, es voluntaria, porque es por fe. Y la determinamos nosotros mismos si es que queremos entrar o no a esa relación. Por eso, esto no se transmite de generación en generación. Es todo a una sola generación. La segunda raza es de una sola generación, no es de muchas generaciones. Por eso alguien ha dicho, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos, ¿verdad? Entonces, por el mismo principio de unidad orgánica, si nos unimos con Cristo voluntariamente por la fe, Él se constituye entonces en nuestro segundo Adán. Y al recibir el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo, ese Espíritu Santo equivale a los genes que hemos recibido biológicamente de nuestros padres. Y entonces, por ese Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, recibimos nosotros de su vida, de su naturaleza, de sus méritos, que anulan y superan la herencia recibida del primer Adán. Y aquí se muestra entonces lo que Pablo decía en el capítulo 1 de Romanos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces, veamos cómo es que Pablo describe cómo este principio de vida que hemos recibido de Cristo supera, anula, vence al principio de muerte que hemos recibido del primer Adán. Y lo dice en 4 versículos diferentes del pasaje que hemos leído. El primero, el versículo 17, que es contra la herencia de muerte. Dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora, notemos que Pablo dice, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Ahora, otra vez, como dijimos antes, Pablo no se está refiriendo a la muerte como el final de la vida, sino una muerte que reina durante la vida. Es decir, es un principio de muerte que sella, mancha todos los actos de la vida de un ser humano sin Cristo, ¿verdad? Todo lo que hace el hombre sin Cristo está destinado a la muerte o produce muerte. Esto lo vemos nosotros con todo lo que hace el ser humano. Aún hasta los descubrimientos de la ciencia, los descubrimientos de la tecnología. Todo lo que puede ser para bien también produce mal. Lo que es para vida también puede producir muerte. La segunda, el versículo 18, contra la herencia de condenación. Dice, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida.
Si del primer Adán heredamos condenación, del segundo Adán heredamos o recibimos la justificación. Somos declarados justos. Dios cambia nuestras vestiduras de reos por el manto de justicia de Cristo. Ya somos justos. Ya no hay condenación para nosotros. Ya no hay condenación que valga para nosotros. Es como si nunca hubiéramos pecado. Esto significa la justificación en Cristo. Entonces, si por el primer Adán recibimos condenación, por el segundo Adán recibimos justificación, ya somos justos por él. La tercera, contra la herencia de la pecaminosidad, de la naturaleza corrompida. El versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La consecuencia de la desobediencia de Adán fue que muchos fueron constituidos pecadores. O sea, como hemos visto, Adán se convierte en pecador y esa naturaleza corrompida pasa a los demás y también son hechos pecadores. Todos nosotros fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de Adán. Entonces del primer Adán heredamos esa tendencia pecaminosa que nos arrastra, que nos lleva, nos jala hacia el pecado. Nacemos pecadores, pero del segundo Adán de Cristo hemos heredado una nueva naturaleza que ama y anhela la santidad, la justicia, y lucha por ella, y sufre cuando siente que no la ha alcanzado. Esa es la naturaleza, la nueva naturaleza que hemos recibido nosotros del Señor. Y la cuarta, contra la muerte eterna heredada del primer Adán. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Si la herencia del primer Adán aseguraba muerte eterna para todos como destino final, la herencia del segundo Adán nos asegura vida eterna como nuestro destino final por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la certeza, la confianza que podemos tener nosotros. Ya no hay temor a la muerte. Marién, cuando uno no tiene a Cristo, uno va avanzando en edad, se va volviendo viejo, se va acercando, siente que se va acercando el día de la muerte y comienza a pasar una serie de cosas en el corazón, en la mente de la persona, ¿verdad? El temor a la muerte, la angustia, tristeza, depresión, en fin, tantas cosas que ocurren. Pero cuando uno tiene a Cristo, ya no hay temor a la muerte. Yo nunca olvido a mi mamá, que ella murió de más de 90 años. Ya estaba bastante enfermita, débil, y un día se levanta, se despertó, se levantó, se sentó en su cama y dijo que todavía estoy aquí. Ella quería estar con el Señor, ella, ¿verdad? Era una cristiana, una mujer de oración y anhelaba ya estar con el Señor. No tenía temor a la muerte, tenía deseo de estar ya con su Señor. Esto es lo que ocurre cuando ya somos nosotros, estamos unidos a nuestro segundo Adán, a Cristo, y hemos recibido de Él todo lo que nos trae la libertad de este principio de muerte. Hemos recibido el principio de vida, hemos recibido la libertad de condenación, hemos recibido una nueva naturaleza y hemos recibido un destino final totalmente diferente, diametralmente diferente. Hemos visto entonces el primer Adán, sus características y qué cosas nos ha transmitido él. Pero también hemos visto el segundo Adán, a Cristo, también con todo lo que nos ha dado. Entonces, vamos a nuestro punto final, resumiendo todo lo que hemos visto hasta aquí. Primera conclusión: todos estamos unidos por generación, por nacimiento al primer Adán, porque llevamos sus genes. Por tanto, somos parte de la raza caída,
de la cual Él es la semilla. Raza bajo el dominio del principio de muerte y con un solo destino, la muerte eterna, la separación absoluta de Dios por toda la eternidad y de todo lo que significa su vida, luz y la gloria de Dios. Pero al unirnos a Cristo, el segundo Adán, esta es la segunda conclusión, al unirnos a Cristo, el segundo Adán, en su muerte y su resurrección, por la fe y porque hemos recibido el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, ya somos parte de esa segunda raza, de la raza de la cual Él es la semilla, bajo el poder del principio de vida y con un destino diametralmente opuesto, la vida eterna con Él, una vida de luz y de gloria. Ahora, lo importante es recordar que si bien nuestra unión con el primer Adán es por nacimiento, por generación, es involuntaria e inevitable, nuestra unión con el segundo Adán, con Cristo, es por nuevo nacimiento, por regeneración, por fe y voluntaria. En Colosenses 1 hay un pasaje muy hermoso, versículos 26 y 27. Cuando Pablo habla del misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Notemos que Pablo dice que este es un misterio que ha estado oculto desde los tiempos y desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestada a los santos. Que Dios ha querido dar a conocer las riquezas de su gloria en este misterio entre los gentiles, entre nosotros, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo que está diciendo Pablo, aquí enfatizando Pablo, es que no se trata de saber algo, no se trata de una religión, de una doctrina, de una teología, no se trata de hacer cosas, ganar méritos, no. Se trata de una relación personal, íntima. Cristo en vosotros. Que nos hemos unido de tal forma con Cristo por la fe que Él está viviendo en nosotros. Cristo en vosotros. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la clave. Este es el secreto. Esa es la forma en que nos unimos con el segundo Adán. Con el primer Adán estamos unidos por los genes, pero en el segundo estamos unidos por el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Por eso Pablo va a decir, somos templo del Espíritu Santo. No es hacer cosas, no es tratar de agradar a Dios con obras meritorias, sino dejar que Cristo viva su vida en nosotros y por medio de nosotros. Es dejar que el increíble regalo de la justicia de Dios que vimos en la sesión última actúe en y por medio de nosotros. Esto es lo que quiere decir el apóstol Pablo también en Colosenses capítulo 1 versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a leerlo de nuevo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado. Tiempo pasado perfecto. Ya lo hizo. Ya nos ha librado del poder de las tinieblas. Ya nos ha trasladado al reino espiritual de su amado Hijo. Ya lo ha hecho. Y aunque seguimos perteneciendo a la raza caída de Adán, mientras estemos en este cuerpo, seguimos todavía siendo parte de esta raza caída, ya nos ha librado del poder, del dominio, del principio de muerte que está sobre esa raza caída. Ya no sufrimos las consecuencias del pecado de Adán. Ya no estamos bajo el dominio del principio del pecado y de la muerte. Ahora estamos bajo el poder de la vida y de la justicia de Dios en Cristo. Y nuestro destino ya no es la muerte eterna. Eso podemos tener la total y absoluta seguridad. Nuestro destino final ya no es la muerte eterna. Ya no es el vacío tampoco, el nirvana de los hindúes. Es
la gloria eterna con Dios. Un lugar espiritual, no sabemos cómo es, pero es evidentemente un lugar de gloria, un lugar de felicidad, un lugar de paz, un lugar de santidad, un lugar de pureza, un lugar de luz. Quedaremos en comunión con nuestro Dios, con nuestro Cristo y con todos los hermanos, los hijos de Dios de todos los tiempos, la generación de los redimidos, la generación de los justos por la fe. Y esto será hermoso. Y esta esperanza, esta certeza nos da la fuerza para vivir cada día y soportar los vaivenes de este mundo, soportar las cosas malas que vemos cada día. Y nos da la fuerza para orar y nos da la fuerza también para seguir transmitiendo este mensaje de salvación. Porque así como Dios de tal manera ama a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, también tenemos que amar nosotros a este mundo, con ese amor compasivo que tiene Dios. Y también hablar a otros de este segundo Adán, de Cristo, que los puede sacar también del dominio del principio de muerte que está hoy día sobre ellos. Amén. Y gocémonos con el Señor y digamos con los ángeles del cielo: aleluya, gloria a Dios. Amén. Amén. Y entonces será, ahora sí, hasta la próxima semana, en que continuaremos con nuestro estudio de esta epístola tan hermosa, tan profunda, pero tan importante para la vida de cada uno de nosotros, para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Amén. Que Dios les bendiga.